¿Qué tal? Buenas tardes. Le doy la bienvenida de nuevo a otro programa de Confinados pero Confiados. Ya un formato un tanto distinto, pero continuamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer, y es a llevar reflexiones bíblicas. Ahora el horario es de los miércoles y los viernes. Ya hemos cambiado, solo de 3 días hemos pasado a 2 y quedamos entonces miércoles y viernes. Bienvenidos a una cita más de Confinados. Sean bienvenidos a este tiempo donde vamos a hablar hoy de volverse a Dios. ¿Qué llamado tiene la Escritura para nosotros en este tiempo y a través de todos los tiempos en la Escritura sobre el poder llegar a Él? Saludo a Juan Carlos Álvarez, buenas tardes, a Natalí Restrepo, que también está con nosotros, a Lucely Ramírez, a Maibo Monta de Jesús, a Jason Ramos, a Karen Barrientos, que también entra a esta transmisión en vivo por Facebook de Confinados pero Confiados. Y aunque el confinamiento ya no es tanto, la prevención debe ser la máxima. Esto debido a que el virus no ha terminado. Europa está viviendo, sobre todo España, grandes rebrotes y tenemos que cuidarnos de ello. Bueno, saludamos entonces a Ivonne Montoya desde la FUS-BC, a Lucy Ruiz, que también está con nosotros, a Alba Fisco, a Armando Sánchez, a Edgar Burbano, buenas tardes, a Viviana Palacio, a Gloria Rendón, buena tarde Gloria, Armando, saludos también allí en Bello. Para todos los que están con nosotros, a Catalina Toro Ruiz, recordando que ya el Ministerio Verdad y Vida particularmente nos hemos comenzado a congregar con todas las medidas de bioseguridad y todos los protocolos que el gobierno exige. Este domingo, si Dios lo permite, les esperamos de nuevo. Recuerde que hay que preinscribirse en la plataforma del Ministerio Verdad y Vida para poder asistir a los cultos. Esto para el manejo de la cantidad de personas, del aforo. Viviana Palacio, buena tarde. Joana Bustos, saludos. Mario Espina, Gloria Patricia Ortega, buena tarde, allí en Florida. A todos y cada uno de los que han seguido este tiempo de confinados, de reflexiones bíblicas, gracias. A los que han compartido con sus familiares, vecinos, amigos, también el canal de YouTube donde tenemos también estas reflexiones. Y bueno, vamos a mirar cómo el Señor nos sigue guiando para seguir compartiendo este tiempo de enseñanzas. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy que es volviéndose a Dios. Hay un llamado de Dios. Desde que el hombre peca en el huerto del Edén, hemos leído Génesis 3, Dios insistentemente anda buscando al hombre. De hecho, eso ocurrió ese mismo instante en que el hombre peca. Dice que Dios se paseaba en el viento de la tarde y que le buscó a Adán y le hizo la pregunta a Adán, ¿dónde estás? Ahora el omnisciente y el omnipresente pregunta por dónde o dónde está su criatura. No que no lo supiera, sino que a causa del pecado esa comunión que el hombre tenía con Dios y Dios con el hombre se rompió. Desde ese momento y en el transcurso de toda la historia de la humanidad hemos visto una insistencia divina, una insistencia de Dios buscando a la criatura. Tenemos que reconocer que es Dios quien siempre toma las iniciativas para que el hombre se vuelva a Él. Bueno, si hacemos un recorrido largo por todas las escrituras, volverse a Dios tiene un significado muy particular, que quizá ya lo hemos visto en un tema acá en Confinados, tiene que ver con el arrepentimiento. Eso de volverse a Dios tiene un significado interesante. El verbo arrepentirse, por ejemplo, significa sentir pesar o contrición o compunción por haber hecho o haber dejado de hacer alguna cosa. Nótese eso, haber hecho o dejado de hacer una cosa, pero también este tiene o entraña la idea de cambiar de actitud con respecto a cierta acción o conducta del pasado, o algo que se pretendía hacer debido
a pesar o a descontento. Entonces, en muchos textos, esta es la idea de la palabra hebrea nahan, es un término que puede significar sentir pesar, estar de duelo o arrepentirse y también consolarse o liberarse o desembarazarse, por ejemplo, de los enemigos. O sea, que se refiera a sentir pesar o consuelo, el término hebreo implica un cambio, escúchese esto, en la actitud mental o el sentir de la persona. En todo el Antiguo Testamento, el volverse a Dios se volvió un clamor de los profetas. Ellos hablaban de parte de Dios al pueblo de Israel. El llamado siempre fue el mismo. Nótese que en el Antiguo Testamento la idea de volverse a Dios y el llamado de Dios no era para los pueblos paganos. La idea de volverse a Dios era estrictamente de Dios hacia su pueblo, era un mensaje de Dios hacia su pueblo, que en resumidas cuentas volverse a Dios era volver a la ley. Esto significa a obedecer los mandamientos, a cumplir las ordenanzas del Señor, a seguir las instrucciones que Dios había dejado. Siempre la insistencia de Dios a través de los profetas fue esa, que el pueblo obedeciera la palabra, que el pueblo se volviera a Dios con todo su corazón. Siempre fue un llamado de todos los mensajeros de Dios de la antigüedad. Y ese fue insistentemente el mensaje. Vuélvasen a mí, búsquenme a mí, dice Jeremías. Este pueblo se fue y cavó cisternas, cisternas vacías, me dejaron a mí fuente de agua viva. Y hay toda una insistencia de Dios en aquel profeta que dice, buscadme y viviréis, creo que es Amós, buscadme y viviréis. Todos estos llamados de Dios a que Israel se volviera a Él, a que su pueblo se volviera a Él. Y en resumidas cuentas, pues Israel nunca pudo hacerlo, aunque Dios siempre los invitó, aunque Dios siempre los llamó, aunque Dios siempre les insistió y pacientemente los esperó. Pero ya en el Nuevo Testamento encontramos que aunque Dios siempre tomó las iniciativas llamando a Israel al arrepentimiento, a la búsqueda, a que se volvieran a Él, porque uno solamente puede volver a un lugar donde ha estado. Cuando yo digo volverse a Dios, estamos hablando de alguien que estuvo en Él o estuvo con Él, pero por circunstancias diversas ya no lo está. Por circunstancias diversas que casi siempre terminan en una sola circunstancia, que es pecado o desobediencia o etcétera. Entonces, el llamado de volverse a Dios en el Nuevo Testamento fue mucho más insistente, fue mucho más grande, fue mucho más palpable. Claro, porque ya no es Dios enviando un mensajero, sino que es Dios mismo viniendo. Y es que la encarnación de Cristo, que es la máxima, última y máxima revelación de Dios, la expresa así el autor de la carta a los Hebreos cuando dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a través de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien se sustentan todas las cosas. Así que en el Nuevo Testamento, el volverse a Dios sigue siendo un llamado, sigue siendo una insistencia, pero ya se volvió una insistencia mucho más grande porque es Dios encarnándose, viniendo Él mismo. Ya no envía a decir por medio de mensajeros o profetas, sino que ya Él mismo viene. El mensaje es el mismo. El mensajero cambia porque ya es Dios mismo a través de su Hijo. Y el mensaje, aunque es el mismo, cobra un sentido mucho más amplio, ya una perspectiva mucho más grande, porque no se restringe ya solamente a Israel, sino que es un llamado a todas las criaturas, a todos los seres humanos, a que vengan a Dios. En el llamado al arrepentimiento encontramos a Juan Bautista, por ejemplo, diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y vengan. Y entonces Juan bautizaba para arrepentimiento. Todo el que se arrepentía y creía en el mensaje de Juan, entonces se bautizaba.
y Juan preparaba el camino para el reino de Dios que ya estaba entre los hombres, encarnado, que era la persona y la obra de Cristo Jesús. Así que mis queridos, ya encontramos en el Nuevo Testamento el volverse a Dios en el mismo significado, en una actitud de arrepentimiento, en este caso inicialmente para Israel, para que vieran en Jesús al Mesías, al Cristo. Luego, como ellos no quisieron creer, Dios abre la puerta para que entren los gentiles, o sea, los no judíos, y entonces puedan entrar también al reino de los cielos, condición sí, arrepentirse, condición sí, creer en Jesús. Quiero detenerme en el Nuevo Testamento en dos situaciones, una que es una parábola y otro que es un texto de Pablo, donde se ve el volverse a Dios. Hablemos de la parábola del hijo pródigo. Sí, en Lucas capítulo 15 es una parábola muy particular, muy única. Yo creo que todos nosotros hemos leído. Bueno, se ha titulado la parábola del hijo pródigo, aunque la parábola no debería llevar ese título. Los títulos fueron puestos por los que hicieron traducciones bíblicas y versiones bíblicas. La versión Reina Valera ha titulado la parábola del hijo pródigo, haciendo del hijo el personaje principal. Pero el personaje principal de la parábola no es el hijo menor ni el hijo mayor. El personaje principal de la parábola es el padre. Y es que cuando leemos esta parábola encontramos a un padre que le reparte la herencia a sus hijos porque el hijo menor así lo pidió, una deshonra total. Lo hemos leído y lo hemos sabido que desde el Antiguo Testamento el padre repartía la herencia solo cuando él lo deseaba o al morir, pero no cuando se la pidieran, y menos el hijo menor, que tenía menos derecho, pues el hijo mayor, el primogénito, merecía la doble parte de la heredad. Bueno, sabemos que el muchacho menor vendió todo, se fue a una región apartada y allí lo desperdició todo viviendo perdidamente. Luego sabemos que cuando le faltó todo, hubo hambre, nadie le quiso ayudar, solo consiguió un empleo para cuidar cerdos. Si entendemos que el relato que Jesús está haciendo lo está haciendo a un auditorio de judíos, el que éste vaya a cuidar cerdos, el hecho de que haya gastado su dinero viviendo perdidamente, inclusive con rameras, paradójicamente para el judío que estaba escuchando no era tan escandaloso como si el haber pedido la herencia antes de tiempo, pero aún más estar cuidando cerdos, que considerado esto en el Antiguo Testamento para los hebreos era un animal inmundo. Ahora, es allí en ese trabajo, soportando hambres, en un estado paupérrimo, pésimo, de miseria, de pobreza, de hambre, de abandono total, donde el texto tiene un quiebre. La narración de la parábola presenta un quiebre. Y es que el pasaje dice, y volviendo en sí. Es muy interesante porque allí, cuando se menciona esa expresión, volviendo en sí, es como una reacción, un despertar. Y tiene que ver esto con el tema del arrepentimiento. Porque cuando se vuelve en sí, este hombre ahora tiene un cambio de actitud mental, hay un cambio que implica volver al Padre. Ahora, vuelve en sí y dice, ya sé lo que haré. Bueno, porque él dice, en la casa de mi padre, ¿cuántos jornaleros no tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre, ya sé lo que haré. Volveré donde mi padre, le diré, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Bueno, primero dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Ahí hay un arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Ahora, era una petición bastante específica y cruel, porque un jornalero era un trabajador que esporádicamente era contratado, ni siquiera era un siervo. Recordemos que una persona tenía hijos, siervos, que eran los esclavos, y jornaleros. El jornalero era esporádico, trabajaba por días. El siervo era posesión del amo, igual que los hijos del siervo o el esclavo. Y estaban los hijos. Este era hijo que ahora tiene una actitud tan fuerte de arrepentimiento, se vuelve al Padre para decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Y es que aquí, cuando dice volviendo en sí, básicamente es la gracia de Dios haciendo que este joven
entienda que fuera de Dios, que fuera del Padre, su vida no tiene sentido, su vida no encaja, su vida no tiene ningún motivo de existencia. Y eso es lo que Dios hace cuando nos hace volver a Él. Y eso es lo que ocurre con nosotros cuando en una actitud genuina de arrepentimiento nos volvemos a Él. Él permite que nosotros vayamos a un extremo donde encontremos que nuestra vida no tiene ni sentido ni valor, donde nuestra vida no tiene ninguna capacidad y la autosuficiencia se ha perdido, donde ya no hay deseo de nada y donde la vida nos ha golpeado tan duro y la situación es tan extrema que al pensar en Dios vemos que Él es la única respuesta. Obviamente que para volver a Dios, entonces se gesta toda esta obra del Padre que permite que lleguemos hasta lo más vil, lo más bajo, que caigamos a lo profundo y por su gracia hace que volvamos en nosotros mismos y ese volver en nosotros es volver a Él, reconocer lo malo que hemos hecho, tener una actitud de cambio, de arrepentimiento, pero volverse a Dios no va a ser fácil, porque una cosa es reconocer que he pecado, reconocer que he hecho lo malo, pero otra cosa es poder levantarse como este joven hizo y volver a su casa. La acción en sí misma es fácil. Sí, es levantarse y regresar al pueblo, es regresar de nuevo. Pero en el contexto en que Jesús narra la parábola y en el contexto en que vive el muchacho, no es tan fácil regresar. Recordemos que él ha deshonrado a su padre al pedirle la herencia. No solamente esto, ha deshonrado a su padre al malgastar la herencia viviendo perdidamente. No solamente esto, ha caído hasta lo más vil, criando cerdos, animales inmundos. Pero en lo primero, que era la deshonra del padre, Deuteronomio sentenciaba que cada hijo, o un hijo que fuera una deshonra, este hijo sería tomado como un hijo rebelde y contumaz. Este hijo, según Deuteronomio, merece la muerte, ser sacado a la plaza pública y ser apedreado. Como este muchacho ha huido de esa región, al regresar hay un personaje que se llama el Vengador de la Sangre y es alguien que sabe lo que sucedió y puede reclamar juicio frente al hecho que el muchacho cometió. Así que al regresar, él también está colocando en riesgo su propia vida. Si alguien, el Vengador de la Sangre, lo ve regresar y grita, ahí viene el hijo rebelde y contumaz, que deshonró a su padre pidiéndole la herencia para ir a vivir perdidamente, le echan mano y lo apedrean. Por eso es que en la parábola encontramos que el anciano padre, cuando lo ve, sale corriendo y llega primero y lo abraza y le da un beso. Esa actitud era una actitud de reconciliación, de perdón, de aceptación. Así el Vengador de la Sangre ahora quisiera denunciar la actitud de que el Padre abraza y bese significa yo enmiendo su pecado, yo no lo culpo, yo no lo mando al juicio, yo lo declaro inocente. El Padre lo trae a casa y él corre ese riesgo, el Hijo corre ese riesgo. Volverse a Dios no es fácil. Si él tenía al Vengador de la Sangre que iba a demandar a justicia, todo el que quiera volverse a Dios tendrá al diablo, el acusador, como ese personaje que es totalmente antagónico, el enemigo de Dios y de nuestras almas, acusando a ese que quiere volverse a Dios, diciéndole, no tienes derecho de la salvación, Dios no te va a recibir, eres un descarado, eres un carnal, es que eres un mundano, no naciste para esto, Dios te va a rechazar, estás descalificado, qué vergüenza de los hermanos, ¿cómo vas a volver? Y el diablo, al igual que el Vengador de la Sangre, va a querer evitar que volvamos a Dios, pero nosotros tenemos que romper ese desafío. Nosotros tenemos que romper eso y volvernos a Dios con todo nuestro corazón y volvernos a Dios con toda nuestra alma y volvernos a Dios con un corazón contrito y humillado, como lo dijo David, porque el corazón contrito y humillado, Señor, tú no lo desechas, tú no lo desamparas. Es así entonces como este hijo menor que deshonró a su padre regresa y su padre lo acepta. La parábola es fascinante porque nos enseña y nos ayuda a entender que volverse a Dios siempre será la única y mejor opción, que volverse a Dios es lo único que nosotros debemos desear y debemos hacer, porque es allí donde nuestra vida tiene sentido,
porque es ahí donde nuestra vida encuentra refugio y reposo. Ahora tenemos las palabras del apóstol Pablo, que también son muy dicientes. Y él, por allí escribiendo a los Corintios, dice que nosotros recibimos el ministerio de la reconciliación. Y ese ministerio de la reconciliación dice, reconciliaos con Dios. ¿Y qué es reconciliarse con Dios? La reconciliación significa que nosotros podemos volver a Dios y ese ministerio que nos fue entregado por Dios, el ministerio de la reconciliación, así lo encontramos en la primera carta a los Corintios, cuando el Señor dice que Él ha entregado a la iglesia el ministerio de la reconciliación, para que el hombre se reconcilie con Dios, el hombre se vuelva a Dios. Y ese ministerio de la reconciliación es ese llamado que el Evangelio tiene para todos, de que la criatura se vuelva a su creador, de que el hombre que pecó se vuelva a Dios, el perdonador, que el hombre que se ha alejado del creador vuelva como criatura, como ese hijo de ira que describe Pablo en Efesios, o ese hijo que está bajo el gobierno de las tinieblas, se vuelva a Dios. El mensaje del Evangelio es un mensaje de reconciliación, donde Dios toma la iniciativa de llamar al pecador al arrepentimiento en un acto de reconciliación con Él. La iglesia ha recibido ese mensaje, es el mensaje de la reconciliación. Cuando predicamos el Evangelio, predicamos para que los hombres se reconcilien con Dios, se vuelvan a Él. Obviamente que esta reconciliación pasa por lo que ya mencioné, por un acto genuino de arrepentimiento, por un acto genuino de contrición, de cambio de actitud. Ahora, por ejemplo, en el griego se usan dos verbos en conexión con el arrepentimiento, que es la metanoia, que dice después. Meta es un término que significa después, y neo o noia, que es relacionado con el nous o mente, o una disposición o conciencia moral, significa percibir, discernir, captar, darse cuenta. Entonces el significado literal de metanoia es conocer después, y más allá, la metanoia viene de el transformarse, ¿sí? De estar dispuesto al cambio. De ahí viene el término metamorfosis, donde hay toda una transformación. Entonces, cuando hablamos de volvernos a Dios, estamos hablando del cambio de punto de vista o de disposición, del rechazo del modo de proceder y pensar del pasado, dar un giro de 180 grados y darle la espalda al pecado y la cara a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos entonces que volverse a Dios tiene que ver nada más y nada menos con el arrepentimiento genuino. Este es tiempo de volvernos a Dios. Habíamos creído que la pandemia dejaría una humanidad mejor, haría mejores seres humanos, pero lo que hemos visto es que no es así. Quiere decir, en términos generales, puede que particularmente mucha gente haya cambiado, se haya vuelto a Dios, sea más sensible, más sensata, más humana, pero en términos generales vemos que el ser humano sigue teniendo lo mismo, el pecado arraigado en su corazón. Así lo dijo el Señor, por allá en el capítulo 9 de Génesis, cuando Noé sale del arca: no volveré a destruir más al hombre o a la tierra por causa del hombre con diluvio, porque ciertamente el mal está ligado en su corazón desde su juventud. La pandemia entonces simplemente es un llamado y sigue siendo un llamado de Dios a la humanidad, a la iglesia misma, pero el hombre no va a cambiar. El ladrón sigue siendo ladrón, el corrupto sigue siendo corrupto, el inmoral sigue siendo inmoral, esta sociedad perversa sigue siendo perversa, este mundo a lo malo le sigue llamando bueno y a lo bueno le sigue llamando malo. Nada ha cambiado, nada cambiará. Lo único que cambiará absolutamente es cuando Cristo venga. Pero también puede ser que haya un cambio en cada uno de nosotros, particularmente hablando. Y ese cambio se da si estamos dispuestos a volvernos a Dios.
Entonces hay un texto de Isaías con el cual quiero terminar. Ese texto dice, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, llamadle entre tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus malos caminos y vuélvase a Dios, el cual tendrá misericordia de él. Volver a Dios es una invitación de siempre. Siempre será un buen tiempo. Hoy es el tiempo para volverse a Dios. ¿Te has alejado del Señor? Vuelve a Él. Alguien dice, pero Él me va a rechazar. No. Mire, ese hijo menor de Lucas 15. Ese hijo cayó en lo más vil y el padre lo abrazó, lo besó y mandó a los siervos que mataran el cordero más gordo, que lo vistieran, que pusieran argolla en su dedo, calzado en su mano. Eso significa la reconciliación, la restauración. Dios es un Dios de reconciliación, Dios es un Dios de restauración. Así que nunca es tarde y hoy es el tiempo para volvernos a Él. La invitación es que nos volvamos a Él, pero de todo corazón, con todo nuestras... No nos medio volvamos a Él. Hay gente que tiene solo arranques de volver a Él. Usted se imagina si el hijo menor se hubiera quedado en la marranera, simplemente pensando, sí, he pecado, he hecho lo malo, sí, sí, y simplemente con la conciencia de que hizo algo malo, pero ahí no hubo nada. Si no hay acción, si él no se levanta y corre donde su padre, aún poniendo en riesgo su vida, nada va a ocurrir. Así que tienes que levantarte, tienes que volverte a Él, tienes que reconciliarte con Dios, tienes que pedirle perdón, tienes que decirle, Señor, recíbeme de nuevo, he hecho lo malo, arrepiéntete, confiesa tu pecado. La Biblia dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra y por la oportunidad que siempre tendremos en ti de volvernos a ti, por la invitación que a diario nos haces diciendo, volveos a mí, volveos a mí, volveos a mí. Y es tu invitación continua, y es tu llamado constante, y es tu gracia que nos llama, que nos atrae. Oro por aquellos que se han alejado, Señor, cual sea el motivo, la circunstancia o el pecado que han cometido, que se han alejado, tú los estás llamando, Señor, que pasen del sentir a la acción. Tu palabra dice que tú eres el que coloca el querer como el hacer. Ellos quieren, Señor, impúlsalos a hacerlo. Que ellos puedan salir como este joven salió de esa marranera, de ese estado tan triste, de ese estado tan paupérrimo y volvió a ti, tú le recibiste. Hoy es el día, dice el Señor, hoy es el momento. Gracias porque siempre tú nos das una nueva oportunidad y hoy es la oportunidad para volvernos a ti. Aquellos que se han descarriado, que se han ido, que se han alejado, hazlos volver, Señor, y que al volver sean recibidos, no solo por ti, por tu gracia, sino también por la iglesia. Que como iglesia dejemos de juzgar, de señalar y recibamos al que cayó y restauremos al que cayó. Te bendecimos, te adoro, te doy gracias por cada uno de mis amigos, por cada uno de los que están allí escuchando esta reflexión para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Muchas gracias a todos, a Ana Lucía Valencia, a Anabel, a Edgar Burbano, gracias a Marisabel López, a Lucy Ruiz, a Alba Jaramillo, a Gloria Correa, a Betsabe Caro, a Gabriel Iván, a Beatriz Betancourt, a Janet Acevedo. A todos muchas gracias por estar allí. Recuerde que ya hemos comenzado nuestros cultos en nuestras congregaciones. Estará entonces habilitada para que no sé si me están viendo. Bueno, yo no me estoy viendo aquí en el monitoreo, pero creo que sigo transmitiendo. Entonces ya la plataforma quedará habilitada para que se inscriban a las diferentes sedes del ministerio. Ya estamos iniciando aquí en Envigado. Tenemos capacidad para 90 personas por culto, cultos de una sola hora. Tenemos horario de 8 a 9
de 10 a 11 y de 12 a 1. Mañana a partir de las 8 de la mañana usted puede inscribirse y hacerse entonces un cupo de esos 90 por cada culto en cualquiera de esos horarios. Recuerde que tenemos todos los protocolos de bioseguridad, debe tener el tapabocas durante todo el culto, puede llevar a sus niños, debe inscribirlos, pero no tendremos servicio ni de escuela dominical ni de sala cuna. Los que son mayores de 60, 70 y tengan preexistencias médicas o enfermedades de base a las cuales se advierten tener cuidado, a ellos les recomendamos quedarse en casa, pero si quieren ir, pues no vamos a impedir que entren. Así que les invitamos este domingo en todas las sedes del ministerio, mañana a partir de las 8, entre la plataforma, inscríbase, si se para un cupo para un culto, asista por favor. Si usted no utiliza ese cupo, es una persona que querría ir y no puede, si usted no va a ir y se para el cupo y por un asunto de fuerza mayor no va a asistir, pues entonces usted puede cancelar su asistencia. A todos muchas gracias, un gran abrazo, que el Señor les bendiga en gran manera. Gracias entonces por estar con nosotros. Nos veremos en un próximo programa de Confinados pero Confiados.